Macroeconomía, Unidad 1, Introducción. ¿Qué es la macroeconomía? La macroeconomía, del griego macros, que significa grande, es el estudio de la economía en su conjunto, o dicho de otra manera, es el estudio de las variables económicas agregadas, tales como el gobierno, el Producto Bruto Nacional, la inversión, el balance de pagos, el nivel general de precios, tratando de obtener una vista panorámica o un perfil general de la estructura de la economía y de la relación mutua entre esos componentes. La macroeconomía estudia las actividades humanas asociadas con la obtención y la utilización de bienes, utilizando como unidad de análisis el conjunto de la sociedad. La macroeconomía es el estudio global de la economía en términos del monto total de bienes y servicios producidos, el total de los ingresos, el nivel de empleo, de recursos productivos y el comportamiento general de los precios. La macroeconomía puede ser utilizada para analizar cuál es la mejor manera de influenciar objetivos políticos, como por ejemplo hacer crecer la economía, estabilidad de precios, trabajo y la obtención de una sustentable balanza de pagos. Con relación a la microeconomía, podemos decir que ambas son dos ramas de una misma disciplina y como tales se ocupan de las mismas cuestiones, aunque se fijan en distintos aspectos. La macroeconomía estudia las variables económicas agregadas, como la producción de la economía en su conjunto, la producción agregada, o el precio medio de los bienes, el nivel agregado de precios. En cambio, la microeconomía estudia la producción y los precios de mercados específicos, es decir, centra sus análisis en el comportamiento individual de las unidades económicas, que ellos son los consumidores, las empresas, las familias. Según el profesor Nievas, macroeconomía es todo aquello que envuelve a la política económica, porque afecta a los agregados económicos. ¿Por qué discrepan a veces los macroeconomistas? La macroeconomía es el resultado de un proceso continuo de construcción, de interacción de las ideas y los hechos. Lo que hoy creen los macroeconomistas es el resultado de un proceso evolutivo en el que han eliminado las ideas que han fracasado y han conservado las que parecen explicar bien la realidad. Eso no significa que la macroeconomía actual sea correcta, ni que todos los economistas estén de acuerdo en todo. Ellos discrepan en muchas cuestiones y cuando lo hacen es por dos razones muy diferentes. En primer lugar, incluso cuando comparten la misma idea sobre el modo en que funciona la economía, suelen disentir sobre la importancia que conceden a los distintos objetivos. Algunos están dispuestos a reducir la desigualdad de la renta y otros creen que la desigualdad de la renta debe aceptarse y que es más importante que haya un elevado nivel de actividad agregada. Algunos conceden más trascendencia a la lucha contra el elevado desempleo que a la lucha contra la inflación. Muchas veces las discrepancias obedecen a ideas políticas. A los socialdemócratas y a los economistas que tienen inclinaciones socialdemócratas normalmente les preocupa más la desigualdad de la renta y el desempleo. A los conservadores y a los economistas con estas inclinaciones les interesa más el crecimiento y la lucha contra la inflación. En segundo lugar, la realidad a menudo no es suficientemente evidente para que todos los economistas coincidan. A diferencia de los investigadores de casi todas las demás ciencias aplicadas, los economistas no pueden realizar experimentos controlados. Pero los macroeconomistas que quieren averiguar, por ejemplo, cómo afectan las variaciones de la oferta monetaria en la actividad agregada, no pueden realizar este tipo de experimentos controlados. No pueden hacer que el mundo se pare mientras piden al Banco Central que altere la oferta monetaria. Esto sumado a la cantidad de variables que suelen influir, por ejemplo, la política monetaria obliga a hacer suficientes juicios de valor sobre las variables cuya influencia debe tenerse en cuenta y sobre las cuales cada economista puede tener posturas distintas. Principales indicadores y objetivos macro. Los tres indicadores principales del análisis macro son la producción o el nivel de producción denominado I,
que está relacionado con el crecimiento, que se produzca más, la tasa de desempleo denominada U minúscula, que se relaciona con el empleo, y la tasa de inflación, denominada pi, que se relaciona con la estabilidad de precios. Entender cómo se relacionan e influyen estos tres indicadores es la clave de la macro. La macroeconomía estudia las actividades humanas asociadas a la obtención y utilización de bienes, usando como unidad de análisis el conjunto de la sociedad. La macroeconomía estudia, pues, lo que en la discusión cotidiana se llama simplemente economía. En las secciones económicas de los diarios, la economía de un país no es la ciencia que se definió con anterioridad, sino que es el conjunto de actividades humanas realizadas en ese país que están asociadas a la obtención y utilización de bienes, es decir, el objeto de estudio de la macroeconomía. Contabilidad económica. Sistema de cuentas nacionales. Sistema contable que define primero los conceptos, variables macroeconómicas a medir, y luego los indicadores correspondientes. Los principales agregados o indicadores macroeconómicos están relacionados con los principales aspectos económicos y sociales que en general toda sociedad aspira a alcanzar. Mide la actividad de una economía a lo largo de un periodo, generalmente un año, registrando las transacciones realizadas entre los diferentes agentes que forman parte de dicha economía. Este sistema brinda datos e información para el análisis económico, la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas, cualquiera que sea la estructura económica o el grado de desarrollo económico de un país. Sus conceptos y definiciones básicos dependen de razonamientos y principios económicos que han de ser universalmente válidos e invariantes con respecto a las circunstancias económicas particulares en que se utilicen, de manera tal que las clasificaciones y reglas contables sean de aplicación universal. Las cuentas representan información detallada y estructurada de acuerdo a ciertas definiciones acerca de cómo funciona la economía en su conjunto, constituyendo un registro detallado de las actividades económicas que tienen lugar dentro de una economía, así como de la interacción entre los diferentes agentes económicos que la componen, actividades que tienen lugar en los mercados principalmente, pero también en otros ámbitos. Punto 2. Origen y usos del producto. Otras variables macroeconómicas. Relaciones entre las macrovariables. Producto. Valor monetario de la totalidad de bienes y servicios de demanda final producidos por una economía, exentos de duplicaciones en un periodo de tiempo, generalmente un año. No incluye los bienes intermedios. La producción es el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos por una economía en un periodo de tiempo, generalmente un año. Se computan tanto los bienes finales como los bienes intermedios. Es siempre mayor al producto por los bienes intermedios. La producción agregada. El PBI, el valor agregado y la renta. El indicador de la producción agregada en la contabilidad nacional es el Producto Bruto Interno, el PBI. Existen tres formas de definir al PBI. 1. El PBI es el valor de los bienes y servicios de demanda final producidos en una economía durante un determinado periodo. 2. El PBI es la suma del valor añadido o agregado de la economía durante un periodo de tiempo determinado. Y 3. El PBI es la suma de las rentas de la economía durante un determinado periodo. La primera forma de definirlo, el PBI, es el valor de los bienes y servicios de demanda final producidos en la economía durante un determinado periodo. Para calcularlo se recurre al método del gasto final. PBI a precio de mercado es igual al consumo más la inversión, más el gasto, más las exportaciones menos importaciones. Es la sumatoria de todos los bienes y servicios de demanda final. Solo se contabiliza la producción de bienes finales, no de intermedios. Por ejemplo,
Supongamos que la economía está formada solamente por dos empresas. La empresa 1 produce acero empleando trabajadores y utilizando máquinas. Lo vende a 100 pesos a la empresa 2, que produce automóviles. La empresa 1 paga a sus trabajadores 80 pesos y se queda con el resto, que son los 20 pesos, como beneficio. Y la empresa 2, que compra el acero y lo utiliza junto con sus trabajadores y máquinas para producir automóviles, obtiene ingresos por la venta por un valor de 210, de los cuales 100 se destinan a pagar el acero y 70 a los trabajadores de la empresa, por lo que quedan un beneficio de 40. ¿Cuál es el PBI de la economía? La respuesta correcta es 210, porque el acero es un bien intermedio que se utiliza para producir el bien final, que son los autos, y por lo tanto no debe contabilizarse en el PBI, que es el valor de la producción final. La segunda definición es que el PBI es la suma del valor añadido o valor agregado de la economía durante un periodo de tiempo determinado. Es decir, el valor que agrega una empresa en el proceso de producción es igual al valor de la producción en sí menos el valor de los bienes intermedios que utiliza para ello. En este caso utilizamos el método del valor agregado. El PBI a precio de mercado es igual a la sumatoria de las producciones menos los insumos. En el ejemplo, el valor agregado de la empresa siderúrgica es de 100 pesos, que ésta no utiliza bienes intermedios. El valor agregado de la compañía automotriz es igual a los ingresos menos el valor de los bienes intermedios. Sería 210 menos 100, sería 110. El valor agregado total de la economía o PBI es igual a 100 más 110 y es igual a 210. La tercera definición dice que el PBI es la suma de las rentas de la economía durante un determinado periodo. El PBI también puede examinarse desde una tercera perspectiva: la renta. La diferencia entre el valor de la producción de una empresa y el de los bienes intermedios tiene uno de los tres destinos siguientes. Va a los trabajadores en forma de renta de trabajo, a las empresas en forma de beneficios o al Estado en forma de impuestos indirectos, como los impuestos sobre las ventas que recauda sobre el valor de las ventas finales, por ejemplo. Para su cálculo recurrimos al método del ingreso de los factores, que es igual a el PBI renta igual a impuestos indirectos más la renta del trabajo más la renta del capital. Los impuestos indirectos van al gobierno, la renta del trabajo va a los trabajadores y la renta del capital va a las empresas. Siguiendo con el ejemplo, de los 100 pesos del valor agregado por el fabricante de acero, 80 van para el trabajo en forma de renta y 20 a la empresa en forma de beneficios. De los 110 del valor agregado por el fabricante de autos, 70 van a parar al trabajo en forma de renta y 40 a la empresa en forma de beneficios. Por lo tanto, en el caso de la economía en su conjunto, el valor agregado es 210, de los cuales 150 van a parar a la renta y 60 a los beneficios. Resumen, el método 1 y 2 definen al PBI desde la perspectiva de la producción, que es lo mismo que utilizar el método 3, que define al PBI desde la perspectiva de la renta. Por lo tanto, los bienes finales y el valor añadido es lo mismo que la suma de los impuestos indirectos, la renta del trabajo y la renta del capital. Indicadores de la renta producción en la contabilidad nacional. Tenemos el Producto Bruto Interno y el Nacional. El Producto Bruto Nacional o el Producto Neto Nacional. Después tenemos el Producto Bruto Nacional a precio de mercado y a costo de factores. El Producto Bruto Interno es la renta total ganada en nuestro país,
comprende la renta ganada en nuestro país por los extranjeros, pero no la renta ganada por nuestros conciudadanos en el extranjero. El Producto Bruto Nacional es la renta total ganada por los ciudadanos de un país. Comprende la renta ganada por ciudadanos de un país en otros países, pero no la renta ganada en nuestro país por extranjeros. Depreciación o inversión de reposición. Diferenciar si la inversión es para reponer o para sumar capacidad. La depreciación en economía hace referencia a la cantidad de dinero que hay que destinar para mantener la productividad de la inversión. PBI nominal versus PBI real. PBI nominal o corriente, suma de las cantidades de bienes finales producidos en una economía multiplicado por su precio corriente. PBI monetario. Se lo representa con un signo pesos y la Y. Este aumenta con el paso del tiempo por dos razones. En primer lugar, la producción de la mayoría de los bienes aumenta con el paso del tiempo. En segundo lugar, el precio de la mayoría de los bienes expresados en unidades monetarias también aumenta con el paso del tiempo. El PBI nominal o corriente es P por Q de los bienes finales. Tenemos el cuadro del ejemplo de años 1991, 92 y 93, el número de autos, el precio de los automóviles, el PBI nominal, el porcentaje en el que varió. Cuando se quiere medir la producción y su evolución con el paso del tiempo, se necesita eliminar el efecto de la subida de precios. Para ello se utiliza el PBI real. El PBI real o constante es la suma de las cantidades producidas en una economía multiplicada por su precio en el año base, es decir, valor de los bienes finales quitando el efecto de los cambios en el precio, o también con precios constantes, también llamado PBI real reexpresado en bienes, PBI en unidades monetarias constantes, PBI ajustado por inflación, etc. Se lo representa con la Y nada más. Para calcular el PBI real hay que multiplicar el número anual de automóviles por un precio común. Acá tenemos la fórmula. El PBI dividido el precio es lo mismo que decir P por Q dividido P, sin efecto de los precios. Por ejemplo, tenemos la producción de automóviles por precios del año 92. Entonces, todas las cantidades que se produjeron en los años se multiplican por el precio del año del 92. ¿Habrían sido distintos los resultados si hubiéramos decidido calcular el PBI real utilizando otro año base? Sí, evidentemente. El nivel del PBI real de cada año sería distinto, ya que los precios no son los mismos, pero su tasa de variación de un año a otro sería la misma. El cálculo del PBI real en la práctica. El problema que plantea su cálculo en la práctica se halla en que hay evidentemente más de un bien final. El PBI real es la media ponderada de la producción de todos los bienes finales, por lo que es necesario saber qué ponderaciones se utilizarán. La respuesta es que son los precios relativos los que se usan como ponderaciones. El indicador se denomina PBI real en dólares encadenados. Un detalle importante es que se tiene que considerar el cambio de los precios relativos. El PBI real y nominal son iguales en el año base, año representativo de cierta normalidad. Para sacar las variaciones del PBI en un tiempo, tenemos que calcular el PBI de este periodo dividido el PBI del periodo anterior menos 1% y sacamos la variación. El PBI real indica las dimensiones económicas de un país. Asimismo, más importante es el nivel del PBI real per cápita, es decir, el cociente entre el PBI real y la población de un país indica el nivel medio de vida del país. Para evaluar los resultados de una economía de un año a otro, los economistas centran la atención en la tasa del crecimiento del PBI real. Los periodos de crecimiento positivos del PBI se denominan expansiones y los de crecimiento negativo recesiones.
El crecimiento es la evolución positiva del PBI en valores constantes de un año respecto del año anterior. El crecimiento del PBI en el año T se calcula el periodo actual menos el periodo anterior dividido el periodo anterior. No hay una definición formal de recesión, pero se considera recesión si la economía tiene un crecimiento negativo al menos durante 2 trimestres consecutivos, es decir, 6 meses. ¿En 2 países con el mismo PBI per cápita vive igual la gente? No. El indicador del PBI no nos dice, por ejemplo, el factor distributivo del ingreso, el valor social de los bienes y servicios, cómo vive la gente, o el nivel de precios. ¿Cómo se expresa el crecimiento matemáticamente? Existen 3 formas: el crecimiento como múltiplo, como tasa expresada en tanto por 1 y tasa porcentual. Como múltiplo es la razón entre el PBI per cápita de un determinado año y el año anterior. 2012, 2011 es simple división. Ahora, el crecimiento como tasa expresada en tanto por 1 es cuántas veces más representa el PBI per cápita de un determinado año comparándolo con el año anterior. Aquí debería ser 2011 también. Y como tasa porcentual es multiplicar la tasa anterior por 100. ¿Cómo se expresa el crecimiento matemáticamente? La tasa anual. El crecimiento total acumulado entre 2 años no consecutivos es, por ejemplo, el año en el que estamos dividido el año al que queremos comparar menos 1%. Pero lo más habitual es expresarlo en tasa anual o tasa anual equivalente. Por lo tanto, sería el PBI de este año dividido el año con el que queremos comparar, todo eso elevado a 1 sobre la cantidad de años de diferencia que hay entre un periodo y otro, menos 1%. El ingreso per cápita. El ingreso per cápita es el ingreso total de los habitantes de un país dividido por la cantidad de habitantes. ¿Cómo se mide? Dólares corrientes versus PPP o PPA, que es paridad del poder adquisitivo. ¿Por qué nos interesa conocer el PBI per cápita? En general existe una relación positiva entre el PBI per cápita y el nivel de vida de un determinado país. La renta nacional. La renta es un fenómeno de flujo, concepto que implica también algo que se mide en un periodo de tiempo. Para una persona, su renta es concebida como el dinero que recibe semanal, quincenal o mensualmente. Para una empresa y para toda la sociedad tiene el mismo significado. Entonces, podemos definir a la renta nacional como el flujo de bienes y servicios durante un periodo de tiempo. Se origina en la producción de bienes y servicios suministrados por residentes del país. Una forma de calcularla es sumando los diferentes componentes de la renta de los factores. Remuneraciones de los salariados, suma de los sueldos, salarios y complementos salariales, beneficios de las sociedades anónimas, intereses netos, que son los intereses pagados por las empresas menos los recibidos, la renta de los propietarios, recibidas por las personas que trabajan por cuenta propia, rentas procedentes de alquileres, ingreso personal. El ingreso nacional es la suma total de las remuneraciones asignadas a los propietarios de los factores de la producción, pero no todo llega efectivamente a sus manos. El ingreso personal es la porción del ingreso nacional que reciben en realidad los agentes económicos. Se obtiene a partir del ingreso nacional. Entonces, el ingreso personal es lo mismo que el nacional menos beneficios no distribuidos, impuestos directos de las sociedades, aportes sociales, que serían los patronales y los personales, más las transferencias, que serían las jubilaciones y pensiones. Ingreso disponible. Es la parte del ingreso personal que pueden gastar las economías domésticas. El ingreso disponible es lo mismo que
el ingreso personal menos los impuestos directos que pagan las personas físicas, es decir, las familias. Gasto nacional. Dícese del empleo de la renta por las distintas partes que la reciben. Comprende gastos de consumo de los particulares, gastos del sector público, las inversiones realizadas por las economías productivas, los servicios públicos en el país, a los cuales es preciso añadir el saldo de las operaciones comerciales y financieras con los países extranjeros. Las otras variables macroeconómicas. La tasa de desempleo. Definiciones importantes. El empleo, denominado N mayúscula, es el número de personas que tienen trabajo. El desempleo, U mayúscula, es el número de personas que no tienen empleo, pero que están buscando uno. Población activa, L mayúscula, es la suma de las personas ocupadas y desempleadas. La tasa de desempleo, que es U minúscula, es el cociente entre el número de desocupados y la población activa. En la Argentina, la tasa de desempleo se mide a través de los resultados obtenidos por la encuesta permanente de hogares, EPH. Esta es llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INDEC. El objetivo de la encuesta permanente de hogares es caracterizar a la población en términos de su inserción socioeconómica. La información que surge de esta encuesta divide la población en dos grandes grupos, la activa y la inactiva. Dentro de la población económicamente activa, la PEA, la integran la población ocupada más la desocupada. Ocupados, quienes trabajaron al menos una hora en la semana anterior a la encuesta percibiendo un pago en dinero o en especie por la tarea realizada. Se destacan tres subgrupos: subocupados visibles u horarios. Comprende a todos los ocupados en empleos de tiempo reducido que trabajan menos de 35 horas semanales y quisieran trabajar más. Pueden ser demandantes o no demandantes, según estén buscando un trabajo a tiempo completo o no. Ocupados plenos, aquellos que trabajan entre 35 y 45 horas semanales, y sobreocupados, aquellos que trabajan más de 45 horas semanales. Desempleados, personas que no teniendo ocupación buscan trabajo de manera activa. Población inactiva. Comprende a todas las personas no incluidas en la PEA, niños, estudiantes, población adulta que está realizando tareas domésticas como amas de hogar, jubilados, enfermos, desanimados y aquellos que simplemente no están buscando trabajo. Con base a la información en la encuesta permanente de hogares, el INDEC publica algunos indicadores ocupacionales básicos. Estos son la tasa de actividad, que es el porcentaje entre la PEA y la población total, la tasa de empleo, que es el porcentaje entre la población ocupada con respecto a la población total, la tasa de ocupación, que es el porcentaje entre la población ocupada y la PEA, la tasa de desocupación, que es el porcentaje entre la población desocupada y la PEA, y la tasa de subocupación, que es el porcentaje entre la población subocupada y la PEA. Importante, solo se consideran desempleadas las personas que están buscando trabajo. Las que no tienen empleo ni lo están buscando se consideran inactivas. Cuando el desempleo es elevado, algunas de las personas desempleadas renuncian a buscar trabajo y por lo tanto ya no se consideran desempleadas, sino trabajadores desanimados. Un ejemplo extremo es: si todos los trabajadores que carecen de trabajo renunciaran a buscar uno, la tasa de desempleo sería igual a 0, y eso haría que fuera un indicador muy insatisfactorio de lo que ocurre en el mercado de trabajo. Esto es muy extremo. En la práctica, cuando la economía se desacelera, normalmente un aumento en la tasa de desempleo va acompañado con una disminución en la tasa de actividad. ¿Por qué les interesa el desempleo a los macroeconomistas? Por dos razones. En primer lugar, la tasa de desempleo indica en alguna medida si la economía está funcionando por encima o por debajo de su nivel normal. Es decir, la economía puede no estar utilizando eficientemente algunos recursos
En segundo lugar, el desempleo tiene importantes consecuencias sociales y psicológicas. El desempleo suele ir acompañado de considerables dificultades económicas y sufrimiento psicológico. ¿Puede ser también un problema un nivel muy bajo de desempleo? La respuesta es afirmativa. Una economía con un nivel muy bajo de desempleo puede estar utilizando excesivamente sus recursos y padecer una escasez de mano de obra. El desempleo y la actividad. En la mayoría de los países existe una relación fiable entre el crecimiento del producto y la variación de la tasa de desempleo. Esta relación se conoce con el nombre de la ley de Okun. Cuando el crecimiento de la producción es elevado, normalmente la tasa de desempleo disminuye y viceversa. Cuando el crecimiento de la producción es bajo, la tasa de desempleo aumenta. Si la tasa actual de desempleo es demasiado alta, será necesario que se acelere el crecimiento durante un tiempo para reducirla. Si por el contrario la tasa de desempleo es más o menos la adecuada, la producción deberá crecer a una tasa que no altere la tasa de desempleo. Por lo tanto, la tasa de desempleo indica a los macroeconomistas cuál es la situación de la economía y qué tasa de crecimiento es deseable. Relación entre la variación de la tasa de desempleo y el crecimiento del producto en Estados Unidos de 1960 a 1998. La tasa de inflación. La inflación es una continua subida del nivel general de precios de la economía, llamado nivel de precios. La tasa de inflación es la tasa a la que sube el nivel de precios. Para definir el nivel de precios, los macroeconomistas examinan dos indicadores del nivel de precios, el deflactor del PIB y el índice de precios del consumidor. Existen dos tipos de índices, tenemos el de la Speyer y el de Pache. El de la Speyer se confecciona de acuerdo con una canasta determinada en el periodo base y calcula el valor de dicha canasta en cada periodo. Esta metodología es la utilizada en el índice de precios del consumidor y en el índice de precios al por mayor. Su fórmula es la sumatoria del precio actual por la cantidad base dividido la sumatoria del precio base por la cantidad base. Todo eso por 100. El índice de Pache elabora la canasta con datos actuales, es decir, establece una canasta en cada periodo y compara los valores en ese momento con los del periodo anterior. De esta manera se calcula en nuestro país el índice de precios implícitos en el PBI. Su fórmula es: el índice de Pache se calcula haciendo la sumatoria de los precios actuales por las cantidades actuales dividido la sumatoria de los precios del periodo anterior por las cantidades actuales. El índice de precios del consumidor, también precio medio del consumo o coste de vida, mide la variación de precios a través del tiempo de un conjunto fijo en cantidades y características de bienes y servicios llamado canasta, que representa el consumo de la población en un área geográfica determinada y en un periodo específico. El IPC es, al igual que el deflactor del PIB, un índice. Es igual a 1 en el periodo elegido como base y por lo tanto su nivel no tiene ninguna importancia especial. El deflactor del PIB, también conocido como índice de precios implícitos, IPI, muestra la variación de los precios de los bienes que conforman el PIB de una economía. Indica el precio medio de los bienes finales producidos en la economía. El deflactor del PIB en el año T es el cociente entre el PIB nominal y el PIB real en el año T. El deflactor del PIB es lo que se denomina número índice. Su nivel se elige arbitrariamente, es igual a 1 en el año base y por lo tanto no tiene interpretación económica. Pero su tasa de variación tiene interpretación e indica la tasa a la que sube el nivel general de precios con el paso del tiempo.
es decir, la tasa de inflación. Una de las principales ventajas del deflactor del PIB se halla en que está estrechamente relacionado con nuestro indicador del PIB real. Reorganizando la ecuación anterior, tenemos que el PIB nominal es igual a el precio del periodo por el PIB real. El PIB nominal es igual al real multiplicándolo por el deflactor del PIB. Es igual a 1 en el periodo elegido como periodo base y por lo tanto no tiene nivel natural. Diferencia entre el IPC y el deflactor del PIB. El deflactor del PIB indica el precio medio de la producción, es decir, de los bienes finales producidos en la economía. Sin embargo, a los consumidores les interesa el precio medio del consumo, es decir, de los bienes que consumen. Los dos precios no tienen por qué ser iguales. El conjunto de bienes producidos en la economía no es igual que el conjunto de bienes comprados por los consumidores, por dos razones. El primero, algunos de los bienes del PIB no se venden a los consumidores sino a las empresas, al Estado o a extranjeros. Y dos, algunos de los bienes adquiridos por los consumidores no se producen en el país, sino que se importan del extranjero. El IPC es más económico que el deflactor, esa es la ventaja, pero solo abarca una canasta básica de bienes y servicios, y esa es la desventaja, al contrario que el deflactor. El IPC y el deflactor del PIB varían al unísono la mayor parte del tiempo. Pero existen excepciones. Por ejemplo, cuando el precio de los bienes importados sube en relación con el de los bienes producidos en el país, el IPC aumenta más deprisa que el deflactor del PIB. La inflación y el desempleo. Existe una relación entre la inflación y la producción o el desempleo. Pero esta relación dista de ser mecánica. Varía con el paso del tiempo de unos países a otros. Es una relación negativa entre la tasa de desempleo y la variación de la inflación. Cuando la tasa de desempleo es baja, la inflación tiende a aumentar. Cuando es alta, la inflación tiende a disminuir. Esta relación negativa se llama relación de Phillips y la curva que mejor se ajusta al conjunto de puntos se llama curva de Phillips. Y es la relación empírica entre la tasa de desempleo y la variación de la tasa de inflación. A continuación mostramos la relación entre la variación de la tasa de inflación y la tasa de desempleo en Estados Unidos de 1970 a 1998. ¿Por qué les interesa a los macroeconomistas la inflación? Si un aumento de la inflación significara simplemente una subida proporcional más rápida de todos los precios y los salarios, fenómenos que se conoce como inflación pura, la inflación solo sería un pequeño inconveniente, no afectaría a los precios relativos. A los economistas les interesa la inflación porque no existe la inflación pura. La inflación no es neutral, sus efectos son nocivos. Desalienta la inversión y por ende frena el crecimiento, desorienta a productores y consumidores, provoca transferencias sistemáticas de ingresos, afectando la distribución de la renta, acentúa el déficit fiscal, disminuye el horizonte de planeamiento por la incertidumbre, lo cual genera la fuga de capitales y deteriora el sector externo. En situaciones de alta inflación, la volatilidad de los precios envuelve a los agentes económicos en un contexto de incertidumbre. Los costos de la inflación no solo se amplifican por el crecimiento de precios, sino también porque es difícil predecir la política económica. Los precios evolucionan en forma errática debido a las expectativas del público y los cambios de la política económica. Introduce distorsiones. Algunos precios que se fijan por ley o que están regulados se quedan rezagados con respecto a los demás. La inflación altera, pues, los precios relativos. Las variaciones de los precios relativos también crean incertidumbre, haciendo que las empresas tengan más dificultades para tomar decisiones sobre el futuro, como las relacionadas con la inversión. Los impuestos interactúan con la inflación y crean más distorsiones.
si los tramos impositivos no se ajustan para tener en cuenta la inflación, los contribuyentes pasan a tramos cada vez más altos a medida que aumenta su renta nominal, aunque su renta real no varíe. Los conflictos sociales se agudizan y debido a las conductas especulativas es difícil encarar una política de crecimiento. La deflación tampoco es la respuesta. Plantea muchos de los mismos problemas que una alta inflación, desde distorsiones hasta un aumento de la incertidumbre. ¿Cuál es entonces la mejor tasa de inflación? La mayoría de los macroeconomistas creen que es una tasa de inflación baja y estable, entre 0 y 3%. Los déficits presupuestarios y los déficits comerciales. Déficit presupuestario es el exceso de gasto público sobre los ingresos del Estado. Tenemos déficit presupuestario, que es igual al gasto más las transferencias menos los impuestos. Déficit comercial es el exceso de importaciones del resto del mundo sobre las exportaciones del resto del mundo. El Estado que incurre en un déficit va endeudándose cada vez más con el paso del tiempo. Endeudándose más significa pagar más intereses sobre la deuda. Para financiarlos, el Estado debe subir los impuestos o reducir otro gasto. Aún así, puede que tenga sentido que pida un préstamo si los gastos son excepcionalmente elevados, por ejemplo, durante una guerra, o tras un terremoto, o una pandemia como ahora. De lo contrario, los déficits pueden ser imprudentes. El país que incurre en un déficit comercial está comprando al extranjero más de lo que vende, y por lo tanto acumulando deuda con el resto del mundo. Una vez más, esta conducta puede tener sentido. Pedirán préstamos para financiar una inversión que se traducirá a su vez en una producción mayor en el futuro. Puede justificarse fácilmente. Pero incurrir en un déficit comercial para financiar un enorme consumo puede ser tan imprudente para un país como para una persona. Punto 3. Problemas fundamentales de la macroeconomía. En las democracias modernas, los pueblos eligen a los gobiernos que consideran van a solucionar los problemas económicos, sociales y políticos. Los partidos políticos ponen a consideración de los votantes sus principales objetivos y las políticas públicas que van a aplicar para lograrlos. Las políticas públicas que buscan solucionar los problemas económicos se denominan políticas macroeconómicas. Recesión, crecimiento económico. Desempleo, generar empleo o bajar el desempleo. Inflación, lograr estabilidad de precios. Inequidad e injusticia social, mejorar la distribución del ingreso. Estos son los problemas y estas son las soluciones. El corto, mediano y el largo plazo. Diferencias entre coyuntura y estructura económica. Sistemas económicos, tipos y características. La cuestión fundamental de la macroeconomía es: ¿de qué depende el nivel de producción agregada? Se pueden proponer tres soluciones. A. Las variaciones de la producción se deben a las variaciones de la demanda de bienes. Apunta a los factores que afectan a la demanda y que van desde la confianza de los consumidores hasta los tipos de interés. B. Mirarlo desde el lado de la oferta, es decir, la cantidad que puede producir la economía, lo cual depende de lo avanzada que esté la tecnología del país, de la cantidad de capital que esté utilizando y del tamaño y las cualificaciones de su población activa. Según esta postura, son estos factores, no la confianza de los consumidores, los determinantes del nivel de producción de un país. Y la tercera opción, C, una tercera respuesta establece que los verdaderos determinantes de la producción son algunos factores como el sistema educativo de un país, la tasa de ahorro y la calidad del Estado. Las tres respuestas son correctas, pero cada una se aplica en un periodo de tiempo distinto. En el corto plazo, que son unos años, las variaciones interanuales de la producción se deben principalmente a las variaciones de la demanda. La respuesta A. Las variaciones de la demanda, causada por factores como la confianza de los consumidores, la demanda o la coyuntura económica, pueden provocar una disminución de la producción, recesión, o un aumento de la producción, expansión.
A mediano plazo, una década más o menos, la economía tiende a retornar al nivel de producción determinado por los factores de la oferta. La respuesta B: el stock de capital, la tecnología y el tamaño de la población activa. Y en el largo plazo, 50 años o más, se debe examinar otros factores como el sistema de educación, la tasa de ahorro y el papel del Estado, que es la estructura económica. La respuesta C. En economía, este análisis no está tan relacionado al tiempo, sino a la capacidad de modificar la producción en forma estructural. Diferencias entre estructura y coyuntura económica. En términos económicos se denomina coyuntura económica a los hechos económicos que acontecen en el corto plazo. Por ello se dice que son indicadores coyunturales: la inflación, el índice de producción mensual, el índice de empleo mensual, el índice bursátil, etc. La estructura económica, en cambio, se refiere a cómo está organizado el circuito económico. Los agentes y su comportamiento solo varían en el largo plazo. Por ejemplo, la participación de cada sector económico o grandes actividades económicas en el Producto Interno Bruto o el consumo intermedio, coeficientes técnicos, el porcentaje de gastos con relación a la producción por cada actividad económica, que generalmente se mantienen por varios años. En términos prácticos, las variables coyunturales se apoyan en las variables estructurales, es decir, usan sus estructuras como ponderadores y se calculan con la realización de encuestas a muestras pequeñas de empresas u hogares. En cambio, para obtener información estructural, lo más usual es realizar censos de población, censos económicos, censos agropecuarios, que generalmente se ejecutan cada 10 años. Sistemas económicos, tipos y características. Es la forma de organización de la economía que una sociedad lleva a cabo para garantizar la producción y la distribución de bienes y servicios que se utilizan en la satisfacción de las necesidades. Forma en la que la sociedad se organiza para producir y distribuir los bienes y servicios. Los sistemas económicos van a depender del rol que cumplan las siguientes instituciones claves: la propiedad privada, el Estado y el mercado. Los sistemas económicos parten de los extremos. Tenemos los sistemas económicos actuales. Tenemos el sistema capitalista, el sistema socialista y el sistema de economía mixta. El sistema de capitalista es una economía de mercado, escaso papel del Estado. Y el sistema socialista es la planificación central, el Estado toma las decisiones. Bueno, y en el sistema de economía mixta, tanto mercado como Estado interactúan mutuamente. Sistemas económicos, tipos y características. La organización económica es uno de los pilares básicos de cualquier agrupación social. Con el paso de los siglos, el ser humano ha ido organizando sus recursos de diversas maneras, hasta llegar a los sistemas que mejor se adaptan a cada sociedad. Todas estas maneras de organizar una sociedad se pueden englobar en mayor o menor medida en un sistema u otro. Las clasificaciones más importantes de los sistemas económicos son sistemas económicos según exista o no propiedad privada. Ahí tenemos economía capitalista y socialista o planificada. La economía capitalista, también denominada economía libre o de mercado, son economías en que los individuos y las empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante transacciones en las que intervienen precios y mercados. La economía socialista o planificada defienden el intervencionismo del Estado en la economía. En su estado más puro, exigen la sustitución de la propiedad privada por la colectiva en los medios de producción, cambio y distribución. Del mismo modo, pide la distribución igualitaria de la riqueza y la eliminación de las clases sociales. El socialismo generalmente se asocia a una economía planificada, aunque existen excepciones. Después tenemos los sistemas económicos según el mecanismo de coordinación o de toma de decisiones. En ese caso tenemos economía tradicional o
economía autoritaria, y la economía de mercado. La economía tradicional son economías simples cuyas decisiones se basan en la tradición. Se caracterizan porque, para dar solución a los problemas básicos de la economía, el qué, cómo y para quién producir, toman decisiones que tuvieron éxito en el pasado, es decir, que su supervivencia va a depender de si las decisiones del pasado fueron acertadas. Disponen de un excedente económico reducido, por lo que no van a poder invertir en mejoras del proceso productivo. Son sociedades de escaso nivel de renta y van a depender de las ayudas y préstamos de naciones ricas. Economía autoritaria. Son aquellas en las que las decisiones económicas son tomadas por una autoridad central. Las decisiones sobre qué, cómo y para quién producir se toman por la autoridad central, un dictador, un rey, etc. El precio lo fija la autoridad. Se interfiere en las libertades de los ciudadanos. El Estado posee casi la totalidad de los medios de producción y es una economía propia de países comunistas. Economía de mercado. Es aquella en que la mayoría de las decisiones económicas son tomadas por los ciudadanos. Son las denominadas economías capitalistas, en las que podemos destacar que existe propiedad privada tanto del capital como de los medios de producción. Libre empresa, los individuos tienen libertad de constituir y disolver sus negocios. Son mercados competitivos en los cuales el precio se fija por la oferta y la demanda. Los individuos pueden elegir entre las distintas alternativas que ofrece el mercado. Actualmente, las economías suelen ser economías mixtas, en las que una parte de las decisiones las toman los ciudadanos y otras el gobierno. Esto permite corregir los fallos de mercado que existen. El keynesianismo, por ejemplo, defiende el sistema capitalista en el que las empresas son de propiedad privada y existe una economía de libre mercado. Sin embargo, defiende el intervencionismo del gobierno en los mercados para evitar los ciclos económicos y propiciar una economía más estable. Dos grandes tradiciones en economía: clásicos y keynesianos. Clásicos tienden a considerar que el producto está cerca del nivel de pleno empleo de los factores o potencial y que hay mecanismos automáticos que lo acercan a él. El Estado no debe intervenir en la economía, ya que el mercado, a través del libre juego de la oferta y la demanda, tiende al nivel de actividad de pleno empleo. Los keynesianos, por otro lado, creen que el producto puede estar lejos del nivel de actividad de pleno empleo o potencial y que no hay mecanismos que lo acerquen rápido. El Estado debe intervenir en la economía a través de políticas de demanda. Expectativas. Evolución. Son las previsiones que los agentes realizan sobre la magnitud que tomarán en el futuro las variables económicas. Juegan un papel clave en las decisiones económicas. La clave es definir cómo los agentes económicos construyen sus expectativas, porque de eso depende el resultado de políticas económicas. Hasta la década del 70 se consideraba que las expectativas eran adaptativas, es decir, que se supone que las variables económicas van a reaccionar como lo venían haciendo o como lo hicieron en el pasado. Los agentes no consideran información relevante. Los agentes económicos se pueden equivocar y cometer errores sistemáticamente. A partir de mediados de la década del 70 surge la teoría de las expectativas racionales. Los agentes económicos disponen de información que la aplican a sus conocimientos del sistema económico. Los agentes económicos son racionales y por lo tanto tienen comportamientos maximizadores en base a los cuales toman decisiones.